Durante décadas, la muerte de Nikola Tesla ha estado envuelta en misterio. Los registros oficiales dicen que falleció solo, en silencio, dentro de la habitación 3032 del Hotel New Yorker, la tarde del 7 de enero de 1943. Pero, lo que nunca se ha contado realmente es lo que ocurrió en las horas siguientes. Apenas se confirmó el fallecimiento, varios agentes del gobierno, identificados solamente como Unidad 66, subieron rápidamente al piso 33. Ni la policía del hotel ni el personal administrativo fueron avisados. Nadie los vio entrar. Nadie los vio salir. Pero todos recuerdan aquello. Un silencio extraño y un olor metálico que quedó en el pasillo por días. Dentro de la habitación, Tesla dejaba más que simples cuadernos. Había cajas cerradas con candados modificados, maletas llenas de papeles codificados y, según informes nunca publicados, un pequeño dispositivo cubierto con una manta oscura. Un guardia del hotel, quien años después confesó su testimonio poco antes de morir, afirmó haber escuchado a los agentes decir una sola frase: «Aseguren la máquina, nadie debe saber que existe». Desde ese día, todo rastro del invento desapareció. No hay registros oficiales, no hay fotografías, y para la mayoría de la humanidad nunca existió. Pero en esta investigación revelaremos documentos, testimonios y anomalías que sugieren que Tesla no solo creó un prototipo funcional, sino que el gobierno lo robó para ocultar su verdadero poder. Porque lo que desapareció esa noche no era solo un aparato mecánico. Era una máquina que, según Tesla, podía alterar la energía misma del universo. Y todo comienza en aquella habitación 3037. Durante años, la historia oficial afirmó que los documentos de Tesla incautados por el gobierno eran únicamente notas incompletas, ideas sueltas, simples curiosidades sin valor práctico. Pero eso no coincide con lo que encontraron quienes tuvieron acceso a los archivos desclasificados en 1997. Dentro del lote de documentos confiscados, había 3 cuadernos completamente distintos. No escritos con tinta normal, no organizados como sus otras libretas. Estos estaban codificados, con un sistema de símbolos que Tesla jamás había utilizado públicamente. Los investigadores que analizaron los cuadernos descubrieron algo inquietante. Los símbolos parecían corresponder a patrones eléctricos, secuencias numéricas ocultas y diagramas imposibles de clasificar. Uno de ellos mostraba un diseño repetido varias veces. Un cilindro metálico rodeado por anillos electromagnéticos superpuestos, conectados a lo que parecía ser una cámara interna sellada. Años después, un ingeniero lo describió como una batería que no consume energía, sino que la toma del espacio mismo. Pero lo más extraño no fue el diseño, sino la frase escondida detrás del papel, que solo se revela cuando se ilumina con luz ultravioleta. La energía del universo está esperando. Solo debemos saber cómo llamarla. Esta frase llevó a varios científicos a reconsiderar la idea de que Tesla pudiera haber estado trabajando en lo que hoy conocemos como punto cero o energía del vacío. Y si esa máquina realmente existió, entonces no era un simple invento. Era una tecnología adelantada por lo menos 100 años a nuestra época. Si los cuadernos de Tesla eran inquietantes, el contenido de la caja metálica confiscada esa noche en el Hotel New Yorker era todavía más impactante. Según documentos nunca publicados pero citados por 3 ex-empleados de los archivos técnicos federales, dentro de la caja se encontraba un dispositivo de aproximadamente 40 centímetros de altura. Parecía una especie de generador primitivo construido con piezas que no coincidían con ninguna máquina de la época. El prototipo estaba compuesto por un cilindro central de aleación desconocida,
2 anillos de cobre pulido que giraban manualmente, una cámara interior sellada con un cristal resistente al calor, y un panel con perillas marcadas con símbolos idénticos a los de los cuadernos. Pero lo más sorprendente es que varios informes sugieren que al intentar desarmarlo, los agentes escucharon un zumbido suave, casi imperceptible, como si la máquina estuviera viva. Un memorándum clasificado fechado en 1944 confirma que el prototipo fue trasladado a una base experimental donde los ingenieros intentaron replicar el mecanismo. El reporte está lleno de términos borrosos, tachaduras y frases oficiales como «necesita investigación adicional». Pero al final del documento aparece un fragmento claro. El dispositivo genera un campo de energía anómalo medible a 0.8 metros de distancia. No se recomienda su activación sin medidas de contención. Curiosamente, la base donde realizaron estos análisis fue cerrada meses después, sin explicación. Los testigos aseguran que el prototipo desapareció junto con todos los registros y solo sobrevivieron esas notas fragmentadas. Pero si existió una prueba real, lo que ocurrió aquel día explicaría por qué el gobierno quiso enterrar esta tecnología para siempre. La existencia de una prueba oficial nunca fue reconocida públicamente, pero dentro de un archivo filtrado en los años 70, conocido entre conspiracionistas como el Informe Patterson, aparecen detalles que coinciden con los documentos de 1944. Según ese informe, el prototipo de Tesla fue activado por primera vez en una instalación subterránea del gobierno, ubicada en algún punto del desierto de Nevada. La prueba habría ocurrido el 16 de agosto de 1945, apenas un mes después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros, nerviosos, colocaron el dispositivo en el centro de una plataforma metálica. Los anillos de cobre fueron ajustados para girar a baja velocidad, mientras que la cámara interna comenzó a emitir un débil destello azulado. Al principio, el equipo pensó que la máquina simplemente no funcionaba, pero entonces las agujas de los medidores empezaron a temblar. El zumbido creció, subiendo a una frecuencia que no se parecía a ningún tipo de energía conocida. Las luces del laboratorio parpadearon. El polvo del piso comenzó a vibrar, como si el aire estuviera cargándose de electricidad. Uno de los científicos aseguró más tarde que el tiempo pareció detenerse por un instante. No había sonido, no había movimiento, solo el resplandor azul envolviendo el cilindro. Los registros indican que la prueba se detuvo abruptamente cuando uno de los anillos se sobrecalentó y se deformó. La máquina dejó de vibrar. El resplandor desapareció. El laboratorio quedó en silencio absoluto por casi 40 segundos, un silencio tan profundo que varios testigos lo describieron como antinatural. Pero el dato más inquietante vino después. Las cámaras del laboratorio dejaron un vacío de exactamente 1.6 segundos en la grabación. No ruido, no distorsión, simplemente no hay tiempo registrado. Un lapso que no debería existir. Desde entonces, la prueba fue sellada bajo el nivel de clasificación más alto. Y el prototipo fue trasladado a una ubicación desconocida. Lo que ocurrió ese día no fue solo un experimento fallido. Fue el primer indicio de que Tesla pudo haber tocado, aunque fuera por un segundo, algo más grande que la electricidad. Después de la prueba del 16 de agosto de 1945, el prototipo de Tesla se convirtió en el objeto más vigilado de todo el laboratorio subterráneo. Pero esa vigilancia no duraría mucho. Los archivos reconstruidos de la época indican que el equipo asignado a la investigación fue reducido abruptamente. Algunos científicos fueron reasignados. Otros simplemente desaparecieron de los registros administrativos, como si nunca hubieran trabajado allí. La última referencia verificable del prototipo proviene de un documento interno fechado el 2 de octubre de 1945, un memorando escueto, firmado por un coronel cuyo nombre está completamente tachado, que decía: el dispositivo debe ser transferido a instalación K12, máxima confidencialidad, nivel Omega. K12, un lugar que, hasta hoy, no aparece en ningún mapa, contrato o registro oficial del gobierno. Un testigo anónimo, identificado únicamente como Sujeto Delta,
declaró en los años 70 que el traslado no fue normal. Según su testimonio, la máquina era transportada como si fuera un material extremadamente peligroso. Los soldados no llevaban insignias. El contenedor era sellado con 3 capas de metal y un sistema de aislamiento magnético. Al llegar al punto de entrega, un operador intentó verificar el estado del prototipo, pero el interior del contenedor estaba vacío. No había máquina. No había señales de daño, robo o manipulación. Simplemente no estaba. Aquel día, dijo Sujeto Delta, comprendieron que la máquina de Tesla no solo podía generar energía, podía desaparecer o hacer desaparecer lo que la rodeaba. Tras el incidente, todos los reportes relacionados con el prototipo fueron destruidos o reclasificados bajo niveles inalcanzables. El personal involucrado firmó acuerdos de silencio y los documentos oficiales concluyen con una única frase: el proyecto no presenta futuro aplicable. Un cierre demasiado conveniente para una tecnología tan peligrosa. Pero si el prototipo desapareció realmente dentro del contenedor, entonces debemos hacernos la pregunta más inquietante del caso. ¿Desapareció? ¿O fue activado accidentalmente durante el traslado?